amigos, queridas amigas, hoy tenemos un tema que tenía yo muchísimas ganas de tratarlo porque algunos sabéis seguramente oído hablar de ello y a otros puede que os pille de nuevas. Vamos a hablar de la consciencia y de los niveles de consciencia. Y para ello tenemos un invitado que sabe un montón de ello, ya veréis. Julio Bogeat. Hola, Julio. Hola, Gemma, buenas tardes. Bueno, te voy a presentar en breve, porque si te presento en extenso se nos va a la media hora y no hemos terminado. Julio es psicólogo clínico, experto en muchas disciplinas de psicología, como por ejemplo la Gestalt, la hipnosis ericksoniana, el eneagrama, donde es un verdadero maestro, y lo digo con gran conocimiento de causa, y muchas cosas más. Y dirige un máster del que luego os hablaremos un poquito más, que se llama Máster Consciencia y Ser. Ya veis un poco que de consciencia algo debes saber. Yo creo que tenemos que empezar por el principio, Julio. ¿Qué es la consciencia? Vaya tela. Vaya pregunta, así para empezar un domingo por la tarde, que es cuando estamos. Bueno, la consciencia podríamos decir que es la capacidad de amar de las personas, la capacidad de comprender y por lo tanto la capacidad de responsabilizarse de sus actos y de hacer frente a lo que la vida va trayendo. La consciencia, desde la parte más científica, y por decirlo de una manera muy fácil, vendría a ser esa onda vibracional cuyo espacio y tiempo se hacen cero. Es decir, vibra tan rápido, que tiene toda la información adherida, toda esa comprensión de amor, y por lo tanto sería cero. Y en ese cero estaría Dios, ¿no? Lo que llamamos Dios o el maestro, ¿no? El maestro ascendido. La consciencia tendría que ver también con un postulado en física que habla precisamente de que a mayores ciclos por segundo, más información contiene. Cuando hablamos de esta información estamos hablando de una información de amor. Y cuando estamos hablando de una información de amor estamos hablando, como decía antes, de una capacidad de comprensión, una capacidad de amar en letras mayúsculas todo aquello cuanto acontece. Con lo cual, una persona que tiene un nivel de consciencia alto significa que tiene un nivel de vibración muy elevado. Gerardo Smelding lo medía en diferentes estratos y Hawkins lo medía concretamente en una unidad que eran hercios por segundo. Y entendía que las dimensiones más densas, que son aquellas que somos capaces de percibir a través de nuestros sentidos físicos, funcionan en un nivel de frecuencia más lento, es decir, los hercios por segundo son más lentos y en la medida en la que vamos incorporando información, vamos vibrando más rápido. Por lo tanto, podemos tener en cuenta el nivel de vibración de un mineral, pasando por la planta, pasando por el animal, pasando por el ser humano, etc., etc., más aquellas dimensiones, aquellos seres que no son perceptibles por lo general por la visión, por el oído, por el olfato, por el gusto y por el tacto, que están ahí, aunque evidentemente no podamos atisbarlos, ¿vale? Yo creo que te da una respuesta un poco fácil, ¿no? Dentro de todo, que de esto se trata, comprensible, ¿no? Facilísimo, comprensible, ya se les han fundido los plomos a más de 3 escuchando esto, diciendo, no me he enterado de la mitad, me habla de Dios y me habla de ciencia, ¿qué tiene que ver las churras con las merinas? Y tiene mucho que ver, porque en realidad lo que estamos hablando es de niveles de consciencia, ¿verdad? Dios sería el nivel máximo. Y luego están, si lo bajamos un poco a tierra, están todas esas personas que decimos, mira, la consciencia no la tiene todo el mundo, porque este es un inconsciente. Mira lo que hace este, a este no hay quien le entienda. Y aquí es donde entramos a hablar de los niveles de consciencia. ¿Nos hablas un poquito de esto para bajarlo más a tierra y que nos entiendan un poco mejor? Claro. Mira, bueno, esto lo sabes perfectamente en la formación, en donde estás tú también de profesora, que los niveles de consciencia que por lo menos yo conozco son los que describió Gerardo Smelding
y Hawkins también. Voy a describir brevemente los que comentaba Gerardo Smelding, porque los de Hawkins sabes que se desglosan muchísimo más y no tenemos tiempo para eso, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, Gerardo Smelding dividía los niveles de conciencia básicamente en tres, ¿no? El nivel 2, el nivel 3 y el nivel 4. ¿Por qué no el nivel 1? Porque en el nivel 1 ya no estamos interactuando con ellos, estarían los grandes salvajes, ¿no? Los fagocitadores de carne humana, y aunque hay algún lugar en el mundo donde todavía se realizan estos rituales, no estamos en contacto con ellos. Ni tampoco describe el nivel 5, porque el nivel 5 ya pertenecería a otro nivel mucho más espiritual, mucho más ascendido. Dice Gerardo que nosotros estamos de media en ese 70% de la humanidad en el nivel 3 y por lo tanto al estar en el nivel 3 nos vamos a relacionar con el 4 y con el 2, es decir, con el nivel de conciencia inmediatamente superior y con el nivel de conciencia inmediatamente inferior. Pero bueno, ¿cómo se describen estos niveles? El nivel 2, dice Smelding, que está imbuido en un 25% más o menos de la humanidad. Son aquellas personas que no tienen un nivel de conciencia muy elevado, son personas que se rigen o que están viviendo en un nivel dictatorial donde no se genera la tecnología suficiente, aunque son capaces de comprarla y para hacer un uso, oye, en muchas ocasiones poco ético, pero bueno, ahí están con sus niveles de ignorancia. La sexualidad la viven de una manera muy animalística, ¿no? Es decir, no hay vínculo afectivo realmente, no tienen esa empatía por el ser humano y están motivados precisamente por la autosatisfacción y vendrían a ser sociedades en donde existe la violencia física y una violencia, por supuesto, verbal y, por supuesto, mental, ¿vale? Estamos describiéndolo de una manera muy, muy resumida, pero básicamente ese nivel 2 vendría constituido por esta serie de características. Que son sociedades y muchos tenemos individuos dentro de nuestra sociedad, que ahora nos vas a explicar el nivel de conciencia en el que estamos, pero hay pequeños núcleos, familias, personas que todavía están en este nivel, que son esto que dices tú, que son los que salen en las noticias de ha matado a sus hijos, la violencia de género y todo esto. Esto hay que aclararlo porque no es que sea una sociedad entera en un mismo nivel. Dentro de una sociedad, de un barrio, de un edificio, de una familia, puede haber distintos niveles. Efectivamente, este es el punto, ¿no? Realmente esto no identifica una sociedad, pero sí que parece, a través de estas noticias, de estos medios de comunicación, que estamos inmersos en una sociedad absolutamente, bueno, corrupta, ¿no? Por decirlo de algún modo, y esto no es del todo cierto. Sí que es verdad que hay ciertos miembros que están en nuestra sociedad, pero la gran mayoría no nos movemos en esos parámetros, ¿no? Esto es importante porque, por supuesto, vamos, la gran mayoría de las personas que conocemos, vamos, por no decir todas, no violan, no roban, no matan, es decir, tienen un nivel de conciencia mínimo como para poder tener unas relaciones armónicas con el ambiente, ¿no? En fin, en el siguiente nivel, precisamente, que es en el que estamos, pues la mayoría de las personas, ¿no? Hablando de este 70%, estaría un tipo de sociedad política en donde ya se instala la democracia. Pero la democracia no está entendida como ganamos todos. Seguimos ganando unos y perdiendo otros. No es un win-win, ¿no? Hay una pérdida de esas personas que querían tener un partido X y otros que tienen otro tipo de ideología y se mueven desde ahí, ¿no? El tipo de sexualidad ya comienza a moverse a través del vínculo afectivo. Ya no es la autosatisfacción por la autosatisfacción, sino que se tiende a tener en cuenta al otro. Ya no hay en una gran medida esa cosificación de la otra persona, del otro compañero sexual, ¿no? La violencia comienza a dejar ya de ser física y es verbal, sobre todo mental, ¿vale? Ya empiezan a aparecer los contenciosos, los juicios, pero bueno, todo se arregla
con cierta tranquilidad, ¿no? Esto puede ser un proceso de años y tiene un desgaste de la energía vital tremendo, pero bueno, ya no te disparan, ¿no? Esto es un punto importante, ¿no? Y además las personas de este nivel ya tienen un nivel de empatía, un nivel de compasión por el otro y comienzan a moverse desde cierto servicio, mientras que en el nivel 2 se movían desde el obtener puro y duro, en el tipo 3, en el nivel 3, ya nos movemos desde el servicio. Una parte en donde entendemos que tenemos que obtener porque vivimos en una realidad 3D, pero parte de esa energía de la que disponemos la vamos a poner al servicio de la humanidad o de algún proyecto que tenga que ver con personas, ¿no? Y en el nivel cuarto, que habla Gerardo, que hay un 5% aproximadamente de la población mundial, hay veces que tenemos aquí estas discusiones, yo creo que es menos, yo creo que es más, pero bueno, por hablar en números redondos, nos quedamos en ese 5%, nos damos cuenta de que Gerardo lo describía como personas que ya están al servicio al 100%. No hay ninguna intencionalidad de obtener, pero obtienen como consecuencia de su elevado nivel de frecuencia vibratoria o su elevado nivel de consciencia. Es decir, lo que obtienen es un resultado del propio servicio que dan, que prestan, pero la atención no está puesta ahí. Las sociedades, las estructuras políticas se mueven a través de consensos, es decir, son estructuras horizontales en donde todo se aplica por punto de ley, es decir, la gente sabe perfectamente quién puede liderar el grupo por una cuestión de vibración, de emanación, de paz, de tranquilidad. La sexualidad per se ya no existe como una necesidad biológica, ni mucho menos, sino como una necesidad de fusión espiritual. Los encuentros a ese nivel ya están, se viven desde otro lugar. Es una fusión espiritual más trascendente y más dirigida hacia lo que es la comunión de las almas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí hacemos un breve resumen de lo que son los niveles de conciencia según Smelding, que sirve, vamos, perfectamente para lo que es nuestra formación, para utilizarlo tú también a través de la estupenda clase que das de alimentación consciente con nosotros, donde combinas alimentación con niveles de conciencia, los vas desgranando. Y yo creo que es un esquema donde todos nos podemos situar de una u otra forma. Sí, porque claro, luego hay del 3 al 4 hay el 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, están todos los subniveles, ¿no? Entonces, puedes decir, bueno, yo no estoy todavía en ese servicio incondicional, me dan igual los resultados, lo importante es ponerme a servir. Igual no estoy ahí todo el tiempo, pero estoy ahí una parte de mi tiempo, a lo mejor es que estoy en un 3,4 o 3,5, ¿no? Ahí en esas escalas. En el nivel 4, claro, ya desaparece todo tipo de violencia, incluso la mental, que Incluso es mental, eso es, eso que es. esa, porque muchas veces todavía en el 3 hay esa violencia verbal, pero a lo mejor en el 3,4, 3,5 ya no hay esa agresión verbal, pero dices, madre mía, me ha matado con la mirada, ¿no? Tenemos esa Eh, frase, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Sí, ya empiezan a aparecer unos matices muy sutiles, que es ahí realmente donde está lo bonito de medir estos niveles de conciencia, porque yo efectivamente puedo ser un ser iluminado, entre comillas, a nivel social, pero sin embargo llego a casa y la lío parda, ¿no? O sea, hay un punto donde siempre me acuerdo del refrán este que dice que si crees que estás iluminado, pasa una semana con tu familia. Y bueno, en época de pandemia ya ni te cuento, ¿no? Las lecciones que hemos tenido que trascender a lo largo de este tiempo. Pero es así, ¿no? O sea, ya bailamos en diferentes cuestiones, porque además de los niveles de conciencia están las líneas de desarrollo, es decir, hay una diferenciación dentro de esos niveles de conciencia en donde yo puedo puntuar alto. Todos podemos tener varias asignaturas, 10 asignaturas, por ejemplo, en el instituto, pero de esas 10 asignaturas que son matemáticas, lengua, geografía, biología, yo puedo tener una serie de notas en cada una de ellas que no son
las mismas, ¿no? Entonces, el promedio del sumatorio de esas asignaturas dará lugar a la nota media, que es el nivel de conciencia total de una persona, ¿no? Entonces, hay una persona que puede tener una alta puntuación en matemáticas, pero muy baja en biología, ¿no? Y todo esto se va compensando. Hay personas que son moralmente muy adecuadas, pero sin embargo son cero espirituales, ¿no? O tienen una práctica sexual muy cosificada y sin embargo luego son muy espirituales también, cosas que realmente están demostrando la incoherencia del ser humano, la incoherencia tan bonita que somos los seres humanos, ¿no? Es curioso, ¿no? En este nivel de conciencia, cómo funciona ese... yo a veces lo veo un poco como un interruptor de la luz, ¿no? De enciendo-apago. A mí me ha pasado, no sé si te habrá pasado a ti, de ir a cursos de estos que nos encantan, ¿no? A cursos o retiros de meditación, de lo que sea, bueno, que estás allí, que dices, madre mía, ya he alcanzado la paz invulnerable, bueno, qué bien estoy fenomenal. Resulta que el día que sales del curso del taller, que entras en la carretera y te encuentras con un atasco, me cago en la leche este atasco, y de repente es como, estaba on y ahora estoy off, ¿no? Y esto lo vamos notando mucho, que son estas asignaturas que dices tú, ¿no? Son estas cosas que todavía nos sacan de quicio, nos ponen de los nervios o nos llevan al límite y todavía no tenemos suficiente entrenamiento para pasar por encima de esas circunstancias sin alterarnos. Eso es súper típico del nivel 3, ¿verdad? Sí, sí, estos son los típicos hot buttons, ¿no? Esos puntos que son como nuestras piedras angulares, esas piedras en el zapato, el mantener la energía vital alta, ¿no? Y dentro de las piedras angulares para mantener la energía vital alta está precisamente la alimentación, ¿no? La alimentación, el buen dormir, el ejercicio físico, una práctica espiritual que me eleve, ¿no? Y que mantenga esa frecuencia. Y de la necesidad también de comprender cognitivamente la realidad que habitamos para generar mayores estados de paz y por lo tanto seguir aumentando nuestra energía vital, de tal forma que no seamos susceptibles de ser secuestrados tan fácilmente por nuestro ego y vernos embarrados. Sí, Cuanto más tiempo estamos en paz interior, en serenidad y no nos secuestra el ego, más subimos nuestro nivel de conciencia. Porque el nivel de conciencia es un poco, es de alguna manera inversamente proporcional a nuestro ego, ¿no? A menos ego, más nivel de conciencia. sí, sí, lo has descrito perfectamente. Esa información de verdad, esa información de amor, esa información que te deja en paz, se va adhiriendo a lo que llamamos el archivo de conciencia dentro de los diferentes cuerpos del ego, y a ese compendio, a esos tres cuerpos a los que denominamos ego, también se adhiere desde la mente superior un archivo de conciencia que va a ir cargándose como si fuera un pendrive, ¿no? Igual que dice Gonzalo, una especie de pendrive, se va a ir cargando de ese nivel de amor o esa capacidad para amar o ese nivel de conciencia que va a ir transitando de una experiencia a otra, cada vez llenándose más y más y más. Entonces, en la medida en la que cuidamos nuestra energía vital, por supuesto que favorecemos esta incorporación de información, porque cuando uno ha dormido sus 8 horitas, está perfectamente fresco, puede recibir los estímulos del ambiente de una forma mucho más amorosa, sin que esos mecanismos egoicos se echen encima y seamos reactivos, y por lo tanto viviremos de una forma mucho más amorosa, ¿no? Más tranquila, más armónica. Yo quería que nos hablaras un poquito de ese máster, el máster Conciencia y Ser, porque claro, todo esto son teorías, pero luego está la vida diaria, necesitamos la información adecuada, necesitamos la comprensión de la información y el entrenamiento. Y tú en un momento dado, pues soñaste con este máster. ¿Cómo se te ocurre montar un máster para elevar la conciencia y conectar con el ser? O sea, es que, bueno, a mí me pareció fascinante. Y lo más fascinante es que ya va a empezar la 4ª edición, ¿no? Háblanos un poco de todo esto. Y bueno, y un día a las 3, 4 de la mañana me despierto y, bueno, pues me descargaron la información. No hay más. De repente sabía
los contenidos que quería trabajar, de repente sabía incluso los profesores también, muchos de ellos, de repente, en fin, llegó la información. Me puse a desarrollarla en aquel momento. Al día siguiente o 2 días después hablo con Gonzalo, le propongo el proyecto, me dice, como le dice siempre, de una manera muy amorosa, sí, hijo, pues dale, dale. Y entonces llamé a Carmen Carmona y le dije, Carmen, vamos a hacer un máster. Y Carmen se me quedó mirando como diciendo, ¿cómo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Y nada, nos pusimos a ello. La verdad que ha sido un camino precioso de aprendizaje, lo sigue siendo porque enseñar es aprender 2 veces, tal cual. Y seguimos incorporando una serie de información que sirve precisamente para verificar toda esta teoría de la que hablamos, ¿no? A lo largo de un año escolar, a razón de un fin de semana al mes, pues comentamos diferentes temáticas, damos espacio a diferentes temáticas, empezando por la ciencia, ¿no? Por el gran sustentador de toda esta información, porque el objetivo era claro, traer lo que los antiguos sabios de la humanidad venían diciendo desde el principio de los tiempos, con la ciencia más actual, es decir, de qué manera converge, y llenarlo de contenido fundamentalmente gerardiano, ¿no? Pero también con otras herramientas que pueden ayudar al desarrollo de la persona y a nivel espiritual también, por supuesto, ¿no? Entonces, tenemos este primer módulo para sustentar bien la mente de las personas, el hemisferio izquierdo, y que la gente se quede relajada a través de la mente para que pueda dar entrada a otro tipo de información. Después hablamos de todo lo que es el ser humano en el nuevo paradigma, los 4 cuerpos, la diferencia entre mente, cerebro, consciencia no local, el camino del héroe, todo lo que tiene que ver con la constitución del ego, ¿no? A través de esa causación descendente y a través de una causación que a mí me gusta llamar ascendente, que son los procesos psicobiológicos que se dan en el ser humano para convertirse en lo que es, en lo que somos. Después trabajamos desde la herramienta del eneagrama a través de un residencial, espero que este año podamos hacerlo, pues especificando el tipo de ego que tenemos con todos sus mecanismos de defensa, su manera de expresarse al mundo, cuál es su estrategia fundamental para adaptarse en esta vida y poder perpetuarse, en fin, es una profundización directa, mucho más individualizada, no solamente a través de esos 9 eneatipos, sino a través del desglose a 27 subtipos, ¿no? Entonces la gente pues lo agradece mucho porque es un movimiento de comprensión y de aprendizaje tremendo. Continuamos con leyes universales, es decir, una vez que hemos generado autoconocimiento, de qué manera podemos alinearnos a la ley para generar no solamente abundancia y plenitud, sino niveles de paz interior elevados, niveles de felicidad elevados, niveles de servicio elevados, de estar al servicio de la humanidad. Y en ese sentido, tener su eco fuera, ¿no? Unos niveles de salud potentes, potenciados, unos recursos también a nivel económicos y no solamente económicos, sino a otros niveles potenciados, las relaciones óptimas y una adaptación grande, ¿no? También al medio ambiente, flexibilizando nuestro ego, que al final se trata de esto. Después hablamos también de las 7 herramientas, del despertar espiritual, tocamos después diferentes módulos para aumentar la energía vital, entre los que está el tuyo, Gemma, el de alimentación consciente. Hablamos también de yoga y de las tecnologías al servicio del ser. Tocamos también con humor consciente, porque es necesario reírse de nuestro ego, es necesario tomarnos la vida como un juego, ¿no? Esto sí que es serio. Tomarnos la vida como un juego es serio. Trabajamos también el tema de las relaciones con constelaciones familiares, también para que las personas, los alumnos, puedan verificar la existencia de esa consciencia que colapsa una serie de movimientos en el sistema familiar y que son verificables a través de esa escena que se da. Y también trabajamos con eneagrama, conectando con la cualidad esencial, que es lo que da final
al máster, ¿no? Que es donde estuviste tú hace el fin de semana pasado, ¿no? Ahí es donde estuvimos, ya despidiéndonos y conectando de la manera más bonita que podemos, o por lo menos señalando el camino, porque esto no es una promesa de iluminación, pero, pero bueno, nos acercamos hacia allí. Es muy interesante algo que haces a principios de curso y a final de curso, y es que mides el nivel de consciencia de cada alumno a la entrada del máster y a la salida del máster. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay diferencias? Sí, sí, sí que las hay, sí que las hay. Esto, hemos desarrollado un test que conlleva toda la información con la que funcionamos en el máster, y no solamente en el máster, gracias a Gerardo, gracias a toda la sabiduría que hemos ido pudiendo compilar para crear desarrollar este test, como te digo, y se pasa antes de la formación y después. Y además también tenemos otras herramientas más energéticas, menos científicamente comprobables, aunque las utiliza Hawkins, el psiquiatra David Hawkins, y están dando unos resultados muy buenos. Ya no solamente no nos basta con el feedback del alumnado, que es muy positivo y felices y agradecidos por ello, pero sí que queremos ir evidenciando desde la ciencia, desde un método científico, que todo esto funciona, ¿no? Que efectivamente hay una elevación del nivel de frecuencia vibratoria, una elevación del nivel de conciencia, de la capacidad de amar y por lo tanto la capacidad de comprender la vida en la que estoy inmerso en este avatar, ¿no? Creo que merece la pena hacer una pequeña aclaración. Has mencionado un par de veces a Gonzalo. Claro, nosotros le conocemos muy bien, pero puede haber gente que no conozca quién es Gonzalo. Gonzalo Rodríguez Fraile es, aparte de ser el patrono principal y el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, que está detrás de este máster, es una persona a la que muchos tenemos mucho que agradecerle, porque fue quien nos trajo la información de Gerardo Schmedlin aquí, y gracias a esa información se ha creado no solamente una hermandad preciosa de las personas que le estudiamos de forma independiente y que le seguimos, sino que además es la base del máster, y bueno, pues se está creando un movimiento de sabiduría y de espiritualidad completamente desligado de ninguna religión, muy interesante en España. En otros sitios también, pero en España la función que ha ejercido Gonzalo Rodríguez Fraile es esencial, ¿verdad, Julio? Desde luego, desde luego. Él, bueno, pues tuvo la deferencia de compartir esta información que le cedieron a su vez, le cedió a su vez otra persona, y pues igual que pasa en muchas ocasiones con información muy espiritual que queda confinada precisamente para una élite, él tuvo esa generosidad de poder ofrecerla a todas las personas que nos hemos hecho correspondientes con esto, ¿no? Él, como decías, es el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, y escribió un libro precisamente que convergía todo lo que es la antigua sabiduría con la ciencia moderna, titulado Un nuevo paradigma de la realidad, puesto entre interrogantes para no conflictuar con nadie, ¿no? Que todavía no esté preparado para recibir esta información. Entonces, desde luego que él fue el artífice. Yo le conocí en el 2012, precisamente, y desde ese momento, bueno, pues estuve buceando, leyendo todo este tipo de sabiduría, me encajaba perfectamente, bueno, pues con una experiencia cercana a la muerte que tuve cuando tenía 8 años, desde lo cognitivo, ¿no? También, y eternamente agradecido, desde luego que sí. Hoy me voy a aguantar las ganas de que nos cuentes, yo ya me las sé, de que nos cuentes un poquito tu vida y esa experiencia cercana a la muerte y lo que trajo después. Pero te hago una invitación aquí en público para que quedemos otro día y nos lo cuentes para compartirlo con los demás. ¿Qué te parece? Por supuesto, hombre. Esto no era fácil hace 7 años, porque
porque yo lo tenía como muy, muy integrado hacia adentro, ¿no? Por aquello de que la gente no se conflictuara con la historia. Pero al final la vida me puso en un lugar, concretamente en el aula magna del Hospital de la Paz. Imagínate, con 500, 600 personas, yo contaba mi vida de persona enferma, de niño enfermo, niño superviviente, que se llamaba en aquel momento, y una de las enfermeras levantó la mano y me hizo una pregunta en donde tuve que empezar a contar esta experiencia delante de niños oncológicos, con los médicos que me habían llevado en aquella época, y desde ese momento entendí que la vida me usaba también para eso y yo estoy encantado, no hay problema, por supuesto que sí. Pues eso va a ser para otro día, porque hoy no quiero que nos despistemos, vamos a quedarnos un poco con esta idea de la consciencia, de que todos estamos ahí en algún punto de estos niveles, que todos vamos hacia arriba, siempre la consciencia va hacia arriba y que todo lo que no nos dé tiempo a hacerlo en esta vida, pues lo haremos en la siguiente, ¿no? No nos vamos a agobiar. Efectivamente, de esto habla desde la ciencia la teoría holónica, ¿no? La teoría holónica entiende que todo se incluye y se trasciende, se incluye y se trasciende, igual que si fuéramos unas muñequitas matriuscas en donde existe una hija, la más pequeña, y a estas se van sumando y cada vez nos vamos haciendo más grandes. Pues exactamente pasa con el nivel de conciencia. Cada vez nos vamos haciendo más grandes, cada vez ese archivo de conciencia se va ampliando, cada vez esa conciencia va ganando en comprensión, va ganando en amor y al final nos fundimos en ese todo, ¿no? En ese eterno uno sin segundo, del que hablaban los antiguos también. Podríamos enganchar aquí con 27.000 temas y estar 7 horas sin parar, pero yo creo que en algún momento tenemos que dejarlo. Os vamos a poner aquí escrito la información de la web para que podáis, los que estéis interesados, informaros más en más detalle del máster y sobre todo podáis contactar con Julio si tenéis alguna duda o pregunta, o con Carmen Carmona, que es su compi, socia, maravillosa mujer, que también está a cargo de algunos de los módulos del máster. Bueno, ahí os vamos a poner la información y os vamos a poner también la información en la descripción del vídeo del libro de Gonzalo, por si alguno de vosotros está interesado en leerlo, porque es un libro muy interesante para abrir la mente a este nuevo paradigma de la realidad, de ahí su título, y para empezar a comprender cómo ciencia y espiritualidad no están tan separadas. Y ese es un tema que lo vamos a tratar con Carmen Carmona muy prontito porque es una experta en este tema. Así que si te parece, Julio, cerramos por hoy. Y claro que sí, ya tenemos ahí un aperitivo y seguiremos. Y ¿Vale? seguiremos. Pues muchísimas gracias por este tiempo y por este compartir lleno de sabiduría. Gracias, Julio. Gracias, Gema, muchísimas gracias por dar este espacio, por este espacio argenta que regentas y que ayuda a tantísimas personas también. Gracias por difundir toda esta información de esta manera. Un abrazo Ahí muy grande. estamos. Al servicio, ¿verdad, Julio? Eso es. Al servicio. Un beso gigantesco. Chao. Muchas gracias a todos.